Muy buenos días a todos. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de compartir juntos estos tiempos tan especiales. Bienvenidos a todos desde sus casas, bienvenidos acá a todos los que son fieles y obedecen el mandato del Señor de congregarnos unos a otros. Qué bendición de poder hacerlo. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro tema. Recordemos que estamos en Filipenses 2 y estamos en este sermón expositivo. Y el todo Filipenses 2, el tema central es imitando a Cristo. Pero hace 8 días vimos del 2 del 1 al 4. 2 del 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4. Ese es el tema. Hoy vemos la segunda parte. Comenzamos hace 8 días de Filipenses 2 del 1 al 4. El tema es semejanza a Cristo. Y bueno, solamente quiero leer, pues, obviamente el pasaje central es del 1 al 4. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el tema que estamos tratando. Y el primer punto que vimos 8 días, pues, era apelación a una verdadera unidad espiritual. Y hablamos de 5 cosas fundamentales del versículo 1 que nos resaltan la unidad y el fortalecimiento y cómo nos podemos semejar a Cristo. Y esa semejanza a Cristo, ya podemos imitar a Cristo. Pero vimos 5 cosas del versículo 1 del capítulo 2. Consolación en Cristo, la primera que vimos hace 8 días. Consuelo de amor, comunión del Espíritu, corazón compasivo y actitud de misericordia. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte, o continuar viendo la segunda parte, las bases esenciales para ser semejantes a Cristo o para imitar a Cristo. La base que pone en el capítulo aquí, de estas 3 y 4, y bueno, todo desde el 1 al 4, pero las bases es importante entenderla porque después ya habla del 5 al 11, ya habla de Jesús como tal. Recuerda que dice que sigamos el ejemplo de Jesús, que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y bueno, ahí comienza, pero esto nos deja la base para imitar a Cristo. Por eso nos está llevando a ser semejantes a Cristo para poder imitarlo. Una cosa es ser semejante, otra cosa es imitarlo. Entonces nos está llevando a ser semejantes para poder imitarlo. Y estamos viendo, vamos a ver las bases, ya vimos, esenciales para imitar a Cristo. Por eso decíamos que es imposible que una persona nacida de nuevo, es imposible que una persona nacida de nuevo o que no haya nacido de nuevo sea un verdadero imitador de Cristo. No puede imitar a Cristo. De pronto lo hará por sus fuerzas o cambiará mucho para las iglesias cristianas y cambian actitudes y maneras de ser, pero no cambia su corazón. Eso es más de ser reformado. Muchos se reforman en la iglesia cristiana, pero no nacen de nuevo. Y la salvación viene por nacer de nuevo. El Espíritu Santo viene cuando alguien nace de nuevo o hace que nosotros nazcamos de nuevo. Por eso es un principio gobernante de santidad el nacer de nuevo. Es un principio gobernante que nos sostiene ahí. Ya cambiamos, por eso en la naturaleza vieja o cuando nacemos con ese principio gobernante de iniquidad, de pecado. Todos tenemos ese principio gobernante, por eso nos gobierna y nos gobierna siempre a hacer el mal. Por eso un niño de 3 años, de 4 años es rebelde, porque es su naturaleza. Igualmente, todo ser humano nace con ese principio gobernante de pecado o, según la Biblia, de iniquidad. Pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene, hace una operación en nosotros y entonces nos hace nuevas criaturas.
Las cosas pasadas, dice la Biblia, cambiaron, todas son hechas nuevas, etc. Entonces viene un principio gobernante de santidad, un principio gobernante que nos lleva, nos impulsa, nos insta naturalmente. Por eso no es religiosidad, no es fanatismo. Las cosas de Dios no son fanatismo ni es religiosidad. Es un principio que nos gobierna a obedecer a Dios. Qué privilegio. Un principio que nos gobierna a amar a Dios. Un principio que nos gobierna a tener comunión con Dios. Ese anhelo interno que nos lleva a eso. Y por eso nuestra vida va cambiando naturalmente. Es importante entender. Por eso la persona, si no ha nacido de nuevo, tiene ese principio gobernante, no puede imitar a Cristo. ¿Sí ves? Ahora sí entendemos por qué. Porque lo gobierna otro principio. No ha nacido de nuevo, entonces lo gobierna el principio de pecado, el principio de iniquidad. Pero el que verdaderamente ha nacido de nuevo, entonces lo gobierna y aprende o va creciendo o se va desarrollando en el contexto de imitar a Cristo. Aleluya. Por eso nunca nadie podrá seguir su ejemplo sin antes haber conocido y recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si es así, es una caricatura, es una imitación, no es una realidad. Dios está llamando, no nos está llamando a la iglesia en los últimos tiempos. Y aquí hemos resaltado mucho. Una cosa es la iglesia cristiana, que muchos van, y otra cosa es la iglesia de Cristo, donde dice la palabra, la iglesia de Cristo, pocos la hallan. La puerta estrecha, el camino angosto, pocos lo hallan. Qué tremendo eso. Por eso es importante entender esa realidad. Por eso Dios nos llama a ser. Ser. ¿Cuál es tu identidad? Muchos reflejan su identidad como bueno, yo soy, ¿por qué usted es cristiano, por ejemplo? No, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque sirvo de una u otra manera en la iglesia. Yo soy cristiano porque leo la Biblia. Yo soy cristiano porque ofrendo o diezmo. Yo soy cristiano, etcétera, porque ayudo a los necesitados, porque hago acción social. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es más allá. Ser cristiano va más allá de las acciones. Ser cristiano comienza con el ser. Ser, más que el hacer. El hacer, o sea, lo que yo hago para Cristo, lo que hago en Cristo, es el resultado de lo que yo soy en Cristo. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos esa realidad. Por eso es importante, porque el cristiano no se hace, el cristiano nace. O un hijo de Dios no se hace, nace. O el que pertenece a la iglesia de Cristo no se hace, nace, porque nace a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto han nacido por el Espíritu de Dios? Esa es la clave y la claridad para entender lo que es la verdadera vida del cristiano. Lo demás es religión, lo demás es una actitud moral de ser buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Muchos se justifican así y creen que con eso ya basta. Jesús dijo una vez a aquellos que pensaban de que yo soy cristiano y que yo sí hago milagros y yo eché fuera demonios y entonces yo tuve una autoridad espiritual. Qué tremendo, había autoridad espiritual porque los demonios salían. Había autoridad tremenda porque hacían milagros. Pero Jesús dijo una palabra certera. Dijo, no los conozco. ¡Wow! No los conozco. Oh. Pero Señor, pero si yo hice, por eso verdad, en aquel día me dirán Señor, Señor, o sea, doblemente Señor, tenían a Señor, pero era una vida religiosa, una vida moral. Sí, una persona buena, que hacía cosas buenas, hasta liberaba, hasta enseñaba. Pero eso no basta, la sed es el ser. Podemos dar muchos ejemplos como Sansón. Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? El mechudo ese.
Qué tremendo Sansón. Tenía una unción poderosa. El Espíritu Santo venía sobre él. Pero él no tenía carácter. Él actuaba, pero él descuidó su ser, su relación con Dios. Y podemos dar muchos ejemplos de sentido en la Biblia. Entonces, mis amados, miremos ahora si el versículo 1 aquí sigamos. Y dice, por lo tanto, sea consolación en Cristo, según consuelo de amor, según la comunión de Espíritu, según evento extrañable, según la misericordia, etc. Esto es vivir en Cristo, ya lo vimos hace 8 días, vimos la ilustración. Mis amados, ya hemos visto este mensaje central del primer versículo. Ya vimos las 5 cosas hace 8 días, estas 5 cosas. Vivir en Cristo es básico, mis amados, para seguir su ejemplo. Si no vivimos en Cristo, no podemos seguir el ejemplo. Qué tremendo. No es suficiente hablar como cristiano, vivir como cristiano. Es necesario ser cristiano. Es necesario ser de Cristo. Y hace 8 días vimos una ilustración de aquel que era la lavandería, ¿se acuerdan? Y se puso el uniforme de un general y salió por allá y todo el mundo así, y le daba la venia, pero tenía solamente el uniforme. Él nunca había ido por un servicio militar, nunca había estado por allá, pero todo el mundo lo decía por el uniforme. Pero él no era militar, ni menos, fue un alto oficial. Así muchos cristianos. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Es necesario, mis amados, entender que verdaderamente somos del Señor, porque muchos son cristianos sin haber recibido a Cristo o sin tener a Cristo como su Señor. Se apoyan en un trasfondo religioso, se apoyan en una relación de familia, se apoyan en una moral, como ya dijimos, o en sus buenas obras, en su conocimiento intelectual de la Biblia. Conozco muchos que han leído la Biblia, hasta le argumentan a uno cosas. A mí no me parece, porque allá en Mateo dice, o allá cuando yo leí allá, y tiene muchos argumentos bíblicos, pero están llenos de vicio. Pero su vida es un desastre, porque no han nacido de nuevo. Mis amados, el Señor nos ha dado un privilegio. Nos ha dado una bendición poderosa de conocerle. ¿Cuántos se sienten gozosos por eso? Aleluya. El Señor nos ha ayudado mucho. Ahora, segundo aspecto, además de vivir en Cristo, mira el versículo 2. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Cuando somos del Señor, entonces yo me identifico con otra persona que es del Señor. Qué tremendo. Por eso, mis amados, por ejemplo, cuando yo iba a las misiones por allá al Cauca, me tocaba llegar a un pueblito y ahí coger otro transporte a las 5 de la mañana para poder llegar allá a la zona indígena donde yo iba. Y después de regreso lo mismo. Pero cuando me regresé, en ese pueblito ya no había transporte hasta por la noche. Y a las 6 de la mañana de regreso ya no estaba ahí, no había transporte. Ese día no sé qué pasó, hasta por la noche, a las 10 de la noche para devolverme. Yo dije, ¿qué hago todo el día aquí? Yo no conozco nada. Me fui por una iglesia, mirar una iglesia, me acordé de una iglesia por lo menos. Y bueno, por fin encontré a alguien de ahí de la iglesia y hablamos y parecía que nos conociéramos años. Y hasta ese día yo conocí a esa persona y esa persona me conoció. Algo nos unía, algo nos identificaba. El mismo padre, el mismo idioma, la misma familia, aunque hasta ahora eso es la unidad del Señor, es lo que está diciendo aquí Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Aquí el principal, miren, aquí habla mucho de sintiendo lo mismo. Dios quiere algo. Aquí hay 3 apelaciones, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, y tercero, sintiendo una misma cosa. Aquí hace énfasis en la unidad,
en la unidad. Esto es contrario al divisionismo. Esto es contrario a lo que cada uno quiera hacer como quiera y como se le da, mejor no, como se le da su sagrada voluntad. Qué tremendo. Por eso, mis amados, el divisionismo es sinónimo de una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Cuando hay divisiones, cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay grupos aislados, cuando hay roscas, cuando hay comentarios, cuando hay murmuraciones, cuando hay de todo eso, genera división en la iglesia. Es triste, pero lo hay. A veces son muy suaves, muy. Y uno como pastor discierne, porque uno todos los días allá postrado en el trono, Señor, como la Salomón al principio, Señor, dame inteligencia para entender la iglesia, tu trabajo y discernimiento. Y uno como pastor recibe ese discernimiento del Espíritu porque está dotado por el poder de Dios. Y entonces el Espíritu nos da el don de discernimiento. Y uno discierne fácilmente los movimientos que suceden dentro de la iglesia. Lo que pasa es que todo lo llama al trono. Cuando Dios dice cosas, bueno, enfrente a tal persona, bueno, así lo hacemos porque Dios está diciendo. De lo contrario, Dios nos dice, déjalo tranquilo, allá. Mis amados, por eso es que a veces nosotros no tenemos en cuenta muchas personas por eso, porque discernimos. Entonces, mis amados, la palabra nos lleva a la unidad. Es necesario que haya unidad. Es necesario que haya unidad. Es una obligación dentro de la iglesia la unidad. Es un propósito del Señor mantener la unidad. Es una oración de Jesús. Que sean uno. Así como tú y yo somos uno, oraba Jesús mismo. Por eso es tan difícil que hasta Jesús tuvo que orar. El mantenernos en unidad es muy difícil, mis amados. Mira lo que escribió en primera de Corintios 1:10. Perdón, ya leímos Juan 1:12. Bueno, Juan 1:12 ya lo pasamos. Pero miremos a 1 Corintios. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice la palabra del Señor, qué tremenda palabra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice otra vez. Que habléis. Está hablando de aquí, estoy resaltando el versículo 2 de Filipenses 2. No perdamos de vista nuestro Filipenses 2. Pero dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente en unidad. Qué tremendo. Unidos en una mente y en un mismo parecer. Esa es la unidad, en una misma mente y un mismo parecer. Aquí estamos fortaleciendo ese propósito. Estamos fortaleciendo Misión Rescate, estamos fortaleciendo el trabajo de la visión. Estamos trabajando en muchos frentes en la iglesia. ¿Con qué propósito? Para que todos tengamos una misma mente y un mismo corazón. Y aún así hay muchos conflictos internos por eso. Nos cuesta cambiar la cultura. Todos somos unidos. Me duele cuando un hermano no está. Claro, hay que orar por él, hay que orar por aquella, hay que orar por aquel, hay que orar por los hermanos. ¿Qué pasaría la familia? ¿Qué pasaría, Señor? Y si no sé nada, oremos. Pero es diferente otra actitud. Oiga, ¿sí saben? Fulano ya como que ni volvió. Sí, ¿quién sabe en qué habla? Como llegó diciembre, de pronto va a estar jactando. Cuando el hermano por allá está sufriendo, pasando una necesidad, tal vez, o una situación de salud, ¿sí vamos a entender lo que quiero decir? Necesitamos fortalecernos en esa unidad. Y gracias al Señor, que aquí en la Iglesia Fiel hemos superado todas esas situaciones. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido fortalecernos en su amor. Dice en el versículo 3:3, o sea, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Miren que Filipenses vuelve y resalta varias veces eso. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, mira lo que trae división, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? O sea, andáis en forma natural, como si no hubieran nacido de nuevo. Eso significa aquí, andar como hombre significa eso.
como persona natural, sin Cristo, no son espirituales. No para lo mismo, ¿sí ves? Aleluya. Filipenses 3:3. Ok. Ahora, entonces, ¿qué es lo que causa división? ¿Te acuerdas que Jesús nos vamos a leer Mateo 12:25? O si lo quieren presentar ahí, Mateo 12:25. La palabra dice: Jesús nos enseñó. ¿Sabe cuál es la estrategia del enemigo, del diablo? Traer disensión. Si a usted te van a hablar mal de alguien, ¿qué puede hacer? ¿Aceptar eso? ¿O aconsejar a la persona que le está hablando de otra persona? No, nosotros no podemos hacer eso. Oremos por esa persona, esa es la diferencia. Porque Jesús mismo, que una casa dividida contra sí misma no se puede, no puede permanecer, no puede. Y es lo que quiere Satanás, dividir la iglesia para que no se fortalezca, para que no se levante. En 2 Corintios 13:11 nos amonesta otra vez, dice la palabra: por lo demás, hermanos, tened gozo. 2 Corintios 13:11, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, ¿sí? Es lo mismo que estaba diciendo, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Wow. Es interesante notar que el gozo y la unidad de sentir van juntos. El gozo y esa unidad de sentimiento, de sentirnos unos a otros. O sea, el gozo y la unidad van juntos. La unidad de la iglesia no solo no solamente el estar con algunos. La unidad es el gozo de que yo no tengo nada contra nadie. Esa es la unidad. Qué gozo, mire, yo no tengo nada contra nadie. Bueno, sí, a veces sabe que sucede que alguien sí tiene algo contra mí o contra alguno, ¿cierto? Pero eso nada tiene que ver conmigo. Si alguien tiene algo contra mí, ya hay problema de la persona, pero yo no tengo nada contra esa persona. ¡Wow! ¡Qué madurez! ¡Qué Espíritu Santo! ¡Qué presencia de Dios en esa persona! ¡Wow! Ese es mi gozo, que no tengamos nada contra nadie. ¡Qué alegría del Señor! Y el Espíritu Santo nos ayuda. Bueno, por eso para Pablo era muy importante eso. ¿Acaso no dice Filipenses 4:18, completar mi gozo sintiendo lo mismo? ¿Sí ves? Es lo que dice, completar mi gozo. Aleluya. Aleluya. Ahora miremos en Filipenses 1:4, donde estamos. Dice que en el 1:4, no mirando cada nosotros, sino cada cual de nosotros. Bueno. Miremos ahora Tito 3:10. Tito 3:10. Vamos para Tito 3:10. Lo que dice: rogando con gozo, siempre rogando con gozo, siempre rogando con gozo. El gozo de unidad. Ahora, Tito 3:10 nos dice: al hombre que cause divisiones después de una amonestación, deséchalo. Eso es lo que le escribe Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque está afectando a la iglesia. Por eso quiero mandar, que quiere poner problema, déjelos online. Aquí Pablo lo recomienda. Es más duro, Pablo dice: deséchalo. Qué tremendo. La falta de unidad era una cosa seria para Pablo y por eso los exhorta. Bueno, en el numeral 3 estamos viendo la base para la base ¿cómo se llama? Para imitar a Cristo. En este pasaje, ahora en el versículo 3. Bueno, tercer aspecto es no haciendo nada por contienda o vanagloria. Es lo que resalta aquí en la primera parte del versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ay, es que a mí no me diga, que me dijeron, entonces yo sabía. Hermano, ¿cuántas veces nosotros tomamos el ejemplo de María? Hay dos ejemplos en Lucas. Uno, María, cuando Dios le dijo que iba a ser un hijo, y usted le preguntó: ¿cómo será eso? ¿Qué dijo? Hágase en mí conforme tu palabra. Qué mujer, qué corazón. Estaba dispuesto. Pero a veces, si no hacen como yo digo, entonces yo me rebelo. Que el otro ejemplo también es de Zacarías. ¿Por qué quedó mudo?
porque se rió, dijo, ¿va a ser eso yo tan viejo? Y Dios dijo que iba a quedar mudo por dudar. Mis amados, es por eso que a veces nuestra vanagloria nos lleva a eso, a dudar, a no mirar el propósito de Dios. Como pastores Dios nos ha puesto aquí con esperanza para direccionar, para encauzar, para fortalecer lo que Dios quiere, porque la iglesia es de Él. La iglesia es de Él. Hay cosas que nos toca corregir, pero hay personas que no, como que no les gusta, pero nos toca. Cuando se entiende eso, entonces aprendemos a saber, ya sabemos por dónde vamos. Por eso estaba diciendo que es una misma mente y un mismo corazón, como dice la palabra, un mismo proceder. Hay contienda, mis amados, como dice aquí, no hagáis por contienda, o sea que hay contienda. Hay vanagloria. Cuando yo controlo la vida, el problema es el yo. Tenemos un monstruo. El monstruo, en mi caso, se llama Rodrigo. ¿Cómo se llama el monstruo que tienes? Póngale nombre propio. Ese es el monstruo que a veces se nos sale, que se llama carne, que se llama deseos desordenados, y impulsos, y todo lo que queremos, y que no me tiene en cuenta, y uno por dentro. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, se ha visto ese abuelito por allá en las ferias y eso, que salen las cabezas y uno le pega un martillazo, y después sale otro, y todo chévere, y por aquí pegándole. Así a veces nos pasa con este monstruo que tenemos, toca meterle la cabeza que deja salirse. Entonces, mis amados, con la autoridad y el poder de Dios, podemos, y con el Espíritu Santo nosotros. Por eso, mis amados, el ego, eso se llama ego, ese monstruo que está ahí, no está satisfecho cuando no domina, cuando no es el centro de atención en cualquier circunstancia. Hay un dicho para referirse a los orgullosos, soberbios y vanagloriosos, a los egoístas. Para una persona egoísta hay un dicho. Este dicho dice, aún en un funeral, él desearía ser el difunto. Aún en un funeral, él desearía ser el difunto. Solamente para llamar la atención. Esa es una persona egoísta. Aleluya. Al orgullo. Hablemos de aquí la palabra orgullo. El orgullo es una de las cosas que afectan. Podemos poner esa palabra orgullo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el orgullo. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿cierto? Entonces, el orgullo. Qué tremendo el orgullo, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo? Alguien se levantó para corregir la letra. No, pero hay Todos miramos, oiga, ¿cómo se que orgullo? Aleluya. Pero pareciera que viviéramos así. Engrandecemos al yo. Ese es el orgullo. Engrandecer el yo. Qué tremendo. Y por eso uno como que está mal escrito, ¿cierto? Pero resalta el yo. Y mucho resalta el yo. Ese es el egoísmo más tremendo. Debemos escribirlo de esa manera para tener presente y evitarlo. Aleluya. Gloria al Señor. Claro que depende de los espíritus. Entonces, Pablo recalca que dice en el versículo 3, antes bien con humildad. ¿Sí ves? O sea, nada de orgullo, nada de contienda, vanagloria, antes bien con humildad. Aleluya. Si vamos a imitar a Cristo, debemos imitar la humildad. La humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad no es sinónimo de una persona maleducada o de poca educación o de pertenecer a una clase baja. Ay, es que es tan humilde. ¿Y por qué es humilde? Porque tiene los pantalones rotos. Bueno, hoy en día hasta los ricos tienen pantalones rotos aquí. La humildad nada tiene que ver con el vecino, nada tiene que ver con nada de eso.
a una persona indigente me pidió una moneda y no tenía sino una moneda de 200 pesos y me lo tiró. No sea descarado. Y me botó la moneda todo soberbio y orgulloso, me insultó. Un indigente. O sea, nada tiene que ver el estrato social para ser humilde o no. A veces nos referimos a personas como humildes, pero son más orgullosos que cualquiera. La humildad viene, como dice la palabra, humíllense ante la presencia de Dios. La verdadera humildad viene de estar en el trono, de estar humillados ante el Señor. Ante nadie tenemos que humillarnos, ningún ser humano. Ante el único que debemos humillarnos es ante el Todopoderoso Señor, allá en el trono tuyo. Y eso va generando la humildad, la humillación, porque eso es natural. Entonces vemos a los demás igual a nosotros. Si alguien peca, uno se siente, uy, Señor, guárdame, porque yo también soy proclive a eso. Si alguien falla, Señor, ayúdalo, porque yo también soy proclive a eso. Bueno, sigamos con el versículo 3 de la segunda parte. Aleluya. Porque la humildad es una virtud muy difícil de obtener. Pues cuando usted reconoce yo que la posee, entonces ya la perdió. Cuando usted reconoce que yo soy humilde, entonces ya perdió la humildad. Qué tremendo. Miremos el versículo 3, la segunda parte dice: antes bien con humildad. ¿Qué dice? Estimando a cada uno a los demás. Ese es como superiores a sí mismo. Estimar a los demás como superiores. Esta cuarta base es el testimonio en acción de los tres anteriores. Cuarto punto es estimar a los demás como superiores. Es muy fácil comparar nuestra vida, comparar nuestro carácter y nuestra conducta con alguien inferior. Claro. Y usarlo como justificación para excusar nuestra manera de conducirnos. Por ejemplo, yo me puedo comparar con el ladrón del barrio. Yo soy mejor que ese ladrón, ¿cierto? Pero si me comparo ante el Señor o ante la palabra, a veces yo también robo honra a otros. A veces yo también cometo muchos errores, peor que los que tal vez yo me igualo. Si nosotros actuamos o relacionamos mal, pues siempre el ser humano busca a alguien peor para justificarse, para que no se dañe su imagen. Siempre nuestro gris busca el negro, pero nunca el blanco. Por nuestra naturaleza buscamos estar por encima y no por debajo de otras personas. Nos subestimamos muchas veces con la esperanza de recibir elogios y palabras que eleven nuestro ego, buscando así quedar por encima de los demás de lo que pasa en la sociedad, pero pasa también dentro de la iglesia cristiana. El secreto de la victoria, mis amados, el secreto de la victoria y el gozo de la imitación genuina al Señor se alcanza cuando reconocemos y aceptamos lo que somos ante el Señor. Es el secreto de la victoria para poder imitar a Cristo. Bueno, quinto, mirar el bien de los demás, versículo 4. Estamos poniendo las bases para imitar a Cristo. El versículo 4, ahora sí volvimos, llegamos al versículo 4. No mirando a cada uno por los demás, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Como dice aquí, por lo de otros. No mirando, quinto punto, mirando por el bien. Mirar por el bien de los demás. Mirar por el bien de los demás. Aquí esta sección, Pablo la concluye mostrando la importancia de velar por el bien de los demás antes que por el nuestro. Qué tremendo. Esto no significa que debemos desconocer, nuestras responsabilidades o nuestros intereses, etc. Debemos cuidar de los demás teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Porque es que a veces vamos a otro extremo y entonces cuidar y a veces nos manipulan, a veces nos aparecemos
siendo manipulados y engañados. Como me pasó muchas veces, me ha pasado a mí. Mis amados, debemos cuidarnos unos a otros y el interés por los demás no es exclusivo, es inclusivo, no es exclusivo, algo de afuera, es inclusivo, nos incluye a todos. El Señor Jesús no vino para ser servido, como dice Marcos 10:45. El Señor Jesús es el ejemplo máximo para nosotros y Él no vino para ser servido, sino para servir. Nuestra atención no debe ser limitada, mis amados. Un profesional que trabaja con niños, dijo esto, compartió una reflexión hablando de los niños para mostrar la perspectiva que tiene un niño. El niño por naturaleza es egoísta, ¿o no? Sí. Si a este bebé que está ahí, le da hambre, él no está diciendo, ay, voy a esperar que termine el culto. Y ahí no, él empieza a llorar. No importa si el pastor está hablando o no, ¿cierto? Todos los niños son iguales. O aquí viene y corre por allá. ¿Por qué? Porque su egoísmo es así, naturaleza. Y entonces mira lo que dijo esta persona profesional que trabaja mucho con niños a nivel internacional. Dijo, hablando de lo que hace el niño: si lo quiero, es mío. Si te lo doy en cambio de parecer más tarde, sigue siendo mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tenía antes que tú, es mío. Si es mío, nunca será de nadie más, no importa lo que pase. Si estamos construyendo algo juntos, todas las piezas son mías. Si parece que es mío. Esta puede ser una peculiaridad del niño, pero nunca de un adolescente o un adulto, mis amados. Todo lo que el niño tiene es mío, ¿o no? Aquí tiene un muñeco, a ver, ¿cierto? Inclusive, muchas veces si están exhibiendo una tienda por allá, coge el muñeco que le gustó y qué difícil es que no es el mío, que ni siquiera lo han comprado, etc. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. La actitud de muchos parecieran infantiles, como esta palabra carnal, niños todavía. Ok, voy a dar una ilustración para entender este contexto de la unidad, este contexto de mirar el bien por los demás. En la universidad por allá en Estados Unidos de Hawái se anunció en la cartelera de la biblioteca que había una vacante para un estudiante que quisiera dedicar algunas horas y acompañar los libros a los alumnos que retomaban. O sea, necesitaban una vacante ahí como en la biblioteca para que ayudara con los libros. Bueno, entre los solicitantes se presentaron varios, pero lo que marcó fue que se presentaron 2 estudiantes que deseaban trabajar como equipo, no uno aparte. Los 2 se presentaron, queremos trabajar los 2. Aquí en el puesto que ustedes ofrecen, ¿los 2? Bueno, entonces fueron entrevistados y para asombro de ellos mismos, los aceptaron, los recibieron a los 2 al tiempo para un solo cargo. Bueno, la situación es que uno era ciego y el otro era paralítico, que necesitaba andar en silla de ruedas. Bueno, entonces formaron un equipo y podían realizar su labor con eficacia, pues el ciego empujaba la silla y seguía las instrucciones del que veía. Entonces el ciego le pasó los pies del paralítico y el paralítico le pasó los ojos del ciego. Entonces ellos estaban mirando por el bien del otro y como resultado ambos salieron beneficiados, mis amados. Lucas 6:38. Porque acuérdate, lo que usted siembra, ¿qué hace? Lo que usted siembra, ¿qué está sembrando? ¿Qué está sembrando? La palabra dice en Lucas 6:38, da, dice, dará medida buena y apretada, remesiva y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Aleluya. Entonces, mis amados, estas son las 5 bases enumeradas para lo que viene del versículo 5 al 11, ahí en Filipenses 2, de ser imitadores de Cristo. Veamos por el bien de los demás y otros mirarán por el suyo.
Aquí no hay lugar para el egoísmo. La iglesia cristiana o la iglesia de Cristo, no hay lugar para el egoísmo. Es que a mí me parece, es que yo creo. Claro, tenemos otros argumentos, pero cuando yo someto mis argumentos a todos, o someto mis argumentos a la palabra de Dios, entonces puedo andar victorioso porque me estoy sometiendo a la palabra de Dios. Mis amados, vivir en Cristo, tener el mismo amor, no hacer nada por contienda por vanagloria, estimar a los demás como superiores, mirar por el bien de los demás, nos ayudará a considerar, analizar y evitar el mayor ejemplo de humildad. Nos ayuda a imitar el mayor ejemplo de humildad, que es Jesucristo. Que Dios nos ayude a ser imitadores de Cristo. Dejando esto como base, podemos entonces, estamos listos para entender la humildad de Cristo, el por qué Él se humilló a sí mismo. Ahí sí podemos imitar. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu llenura, por tu presencia. Señor, tú nos has puesto en el cuerpo, que es la iglesia. Ayúdanos a desarrollarnos, a crecer, a fortalecernos primero nuestro ser. Yo soy lo que soy en ti. Gracias, Señor, por llenarme de tu presencia para poder hacer, para poder actuar, para poder cumplir y para poder fortalecer todo lo que dice tu palabra y fortalecernos como un solo pueblo. A ti nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por bendiciéndoles a toda la familia de sus casas también. Que tengan una semana victoriosa. Les amamos.